La enfermedad del coronavirus COVID-19 tiene una cadena de síntomas que incluyen tos, dificultad respiratoria, fiebre y dolor muscular. Pero con el tiempo se han sumado más síntomas. Es así como muchos pacientes empezaron a manifestar una disminución del olfato y del gusto como síntomas acompañantes. Nuevos estudios han descubierto otras manifestaciones en la cavidad oral, las que vamos a revisar en la siguiente entrevista. Y estamos hoy día en el programa junto al doctor David Rosenberg. Él es odontólogo, nos acompaña en el programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy día, David. Gracias a ustedes, pues, Claudio. Un gusto siempre estar contigo. David, fíjate que una de las cosas que ya conoce la opinión pública, conocen las personas respecto del coronavirus, es la cantidad de síntomas que tiene y cómo estos síntomas han ido aumentando, han ido variando en el tiempo. Hoy día estamos junto a ti porque claramente queremos conocer de las manifestaciones que el coronavirus ha desarrollado en la cavidad oral. Es un tema que es muy interesante de conocer, de aprender, de manos de alguien que hoy día está justamente viendo casos de este tipo. Sin duda. Bueno, es un tema interesantísimo. Recordemos que el coronavirus SARS-CoV-2, que causa obviamente la enfermedad conocida como COVID-19 o coronavirus 2019, es una infección que finalmente produce el síndrome respiratorio agudo severo y que todos lo conocemos, que se caracteriza por fiebre, síntomas respiratorios, gastrointestinales, pero además tiene una serie de otras sintomatologías menos conocidas, menos reportadas. Dentro de esas sintomatologías, signos y síntomas menos reportados son justamente los de la cavidad oral. ¿Por qué? Porque recordemos que dentro de una vez que comienza esta pandemia en diciembre del 2019 y que se empieza a agravar, en la mayor parte de los países se marginó a la odontología de las atenciones por considerar correctamente por las autoridades que la odontología, al generar aerosoles, al desprenderse de la saliva al resto de la sala, generaba una difusión y un peligro de contaminación hacia las personas, hacia los profesionales y también el manejo de control de infección cruzada. Eso significa que nosotros podíamos actuar sin querer como un vector. Exactamente. O sea, de un paciente nos contagiaba a nosotros y nosotros contagiábamos a otro paciente. Correcto. Y en el momento en que se margina al odontólogo, en donde disminuyen las consultas al odontólogo por motivos de seguridad y se restringen estas atenciones exclusivamente a las urgencias, que es lo que conversamos la semana pasada, en el capítulo pasado, es en donde se dejan de considerar o más bien se dejan de examinar por los expertos en la cavidad oral a este tipo de pacientes. Entonces, una vez que nosotros no tenemos al odontólogo, el médico se preocupa obviamente de la parte gastrointestinal, de la parte respiratoria y de las complicaciones que puedan, claro, y que de las complicaciones. Sin embargo, con el pasar del tiempo y con la reincorporación de la odontología al quehacer habitual, ¿no es cierto?, con las debidas medidas de protección. Recordemos que al principio había escasez de elementos de protección personal y entonces los odontólogos difícilmente podían incorporarse a las atenciones y se restringían para poder reservar estos elementos de protección personal a las cosas más graves. Entonces, una vez que se incorpora el odontólogo, se empiezan a ver una serie de cosas que antes no se veían. Claro. Dentro de ellas se ven erupciones como herpéticas dentro de la boca. Correcto. No está claro, se ven por ejemplo aftas dentro de la boca, así como también se dejaron de ver lesiones mucocutáneas como muy parecidas a las infecciones virales que veíamos en el sarampión o en la rubiola,
pero también estaban presentes en este tipo de infecciones por coronavirus. No sabemos aún, y en los reportes tampoco hay nada concluyente, si estas infecciones o si estas manifestaciones orales o mucocutáneas, vale decir, estas especies de herpes o estas especies de aftas o estas erupciones cutáneas que vemos, son generadas por el mismo virus o son producto de una inmunodepresión y la expresión de un herpes o de algún otro virus concomitante al SARS-CoV-2. Correcto. Ahora, eso es interesante porque probablemente, al igual que en otras infecciones virales, muchas de estas manifestaciones son incluso prodrómicas. Eso significa que aparecen antes de las manifestaciones respiratorias y gastrointestinales que muchas veces ponen en jaque incluso la vida de las personas. Por lo tanto, nosotros podemos predecir, anteponernos a ciertas medidas de aislamiento, de prevención o incluso terapéuticas que hoy día podemos instaurar con antelación porque las podemos ver. Hoy día ya las conocemos y por lo tanto las vamos a buscar. Personas que manifiestan este tipo de cosas, nosotros en concomitantes con otra sintomatología podemos recomendarle, obviamente, realizar un test de PCR, podemos corroborar la infección por el coronavirus. David, ¿no se ha investigado alguna relación entre la aparición de estas manifestaciones en la cavidad oral, entendiendo que esto puede ser, como tú bien señalabas, no propio de la enfermedad, sino que son síntomas o manifestaciones prestadas toda vez que las defensas, la inmunidad ha bajado? ¿No hay alguna relación entre la evolución del cuadro en cuanto a su gravedad y la aparición de estas manifestaciones, entendiendo que posiblemente el sistema esté más deprimido? ¿No se ha hecho ninguna vinculación de ese tipo todavía? Todavía no, pero hay muchas hipótesis alrededor de eso. Ya. Recordemos también que una de las secreciones en donde más concentrado está el SARS-CoV-2 es la saliva y en las secreciones respiratorias altas en un primer momento. Por lo tanto, lo que hoy día se está tratando de hacer es neutralizar o disminuir el virus en la boca, porque ahí parte la infección y luego migra hacia las vías aéreas y hacia la zona gastrointestinal y produce todo lo que ya sabemos. Exacto. Pero si nosotros somos capaces de detener el virus en la boca, vamos a evitar la infección más grave, que es la respiratoria, o vamos a circunscribir esta infección a un asunto menos severo, que es lo que tú me preguntabas. Correcto. Sin ningún lugar a duda. Recordemos que uno de los primeros síntomas que la gente relata es la falta de gusto. Sí, exacto. Y eso se produce porque el receptor que ocupa el virus para entrar a la célula está altamente presente en la boca, pero principalmente en la lengua, en las papilas gustativas, que son las que se ven alteradas, y entonces la persona ya no siente gusto, tampoco siente olfato por el mismo motivo. Exactamente. Pero en la boca, una de las cosas que la gente primero relata es que no sienten gusto. Y de hecho, David, súper asertivo lo que tú estás diciendo, porque de hecho es una de las señales que los médicos estamos buscando en los pacientes que parten con esto, y se ha educado bastante al respecto, de que si empieza a perder el olfato o el sabor de la comida, justamente es el momento de consultar, porque estás anticipándote a todo lo que viene después producto de la enfermedad. De tal manera que, a pesar de que la odontología, como tú bien explicabas, había quedado un poquito relegada al principio por este efecto transmisor, ¿no es cierto?, de mayor contagio, claramente hay un rol o hay un punto de investigación, un área de investigación súper interesante y súper importante en el área de la cavidad oral. Tremendo. Sí. Bueno, en Chile
en donde el nivel científico de la odontología es sumamente alto, han habido iniciativas terapéuticas sumamente importantes en esa línea. Hoy día, a mí en lo particular, me ha tocado participar en el desarrollo de enjuagues bucales que son capaces de reducir la carga viral, en lo que los podemos testear a través de PCR en tiempo real, pero cuantitativo, no solamente cualitativo, sino que es una PCR que nos permite saber cuánto es la carga viral. Por lo tanto, después de este enjuague, y hemos probado diferentes tipos de enjuague, diferentes combinaciones, se sabe de que hay una reducción importante en la carga viral. Lo que pasa es que estos desarrollos todavía no tienen la sustantividad necesaria. Eso significa que no actúan en el tiempo que nosotros necesitamos. Entonces, hoy día se están trabajando con otro tipo de moléculas y mezclando tecnología para poder preservar este efecto de carga viral baja en el tiempo. Además, el virus está en los acinos glandulares y proviene de la saliva, por lo tanto se va renovando constantemente. O sea, es un ataque muy potente. La odontología no solamente se ha preocupado del diagnóstico y de la descripción de la enfermedad, sino que en este momento está contribuyendo a poder circunscribir esta enfermedad a la boca y evitar de que disemine hacia otras partes más importantes. Ahora, otra área en donde la odontología ha visto es las secuelas de los pacientes que son intubados. Correcto. Cuando los pacientes son intubados, se les coloca de guatita, en prono. Y los tubos y los elementos que son introducidos atraviesan la boca y generan una presión sobre las mucosas. Esa presión genera heridas. Entonces los pacientes, cuando los despertamos luego de un tiempo y ya se ha resuelto o está en vías de resolución el problema respiratorio, quedan con lesiones orales bastante importantes. Y hoy día existen en curso estudios pilotos en donde participan activamente los fonoaudiólogos, que es un profesional tremendamente capacitado en las UTI, para tratar estas lesiones durante y evitar que se produzcan estas lesiones. Y no solamente son lesiones en la boca, sino que además son lesiones en las cuerdas vocales. Los pacientes les cuesta mucho hablar. Exacto. Y deglutir. Correcto. Entonces hay que es lo que no se habla mucho, que son las secuelas de la enfermedad. Sí. Secuelas que hoy día revisamos contigo desde lo oral, desde la laringe, las secuelas respiratorias. Bueno, hay harto que avanzar en ese tema. Agradecer, David, que haya estado con nosotros hoy día. Qué bueno que nos podemos acercar a entender estas manifestaciones orales del coronavirus, las secuelas, como tú bien decías, y estar, lo más importante, cuidándonos hoy día y estando atentos a las manifestaciones que podemos tener para consultar oportunamente. Muchas gracias, David, por estar hoy día con nosotros y habernos explicado tan claramente este aspecto del coronavirus conocido hoy día. Gracias a ti. Excelente, Claudio. Un gusto colaborar con ustedes y comunicarle a la gente en las cosas en que tiene que poner énfasis para combatir y ganarle la pelea a este virus desgraciado. Exacto, a cuidarnos todos, lo más importante. Muchísimas gracias, David, un abrazo grande. Bueno, y seguimos con más programas, nosotros más adelante contigo también, avanzando en este mundo tan interesante de la odontología. Que estés muy bien, gracias. Chao, Claudio. Chao.